En este video hablaremos de los elementos que debemos considerar al hacer un acondicionamiento de sensor resistivo por fuente de corriente. El primer elemento a tener en cuenta es el valor de la corriente de la fuente, que en esta imagen llamamos I1. Dado que el voltaje de salida es igual a la corriente I1 multiplicada por el valor DRS, el valor de la corriente va a establecer el máximo y mínimo voltaje de salida, según sea la variación de la resistencia del sensor. Es importante intentar maximizar la variación de voltaje, pero al mismo tiempo se debe cuidar que el voltaje de salida no exceda el rango deseado, dependiendo de cuál sea el dispositivo que lo recibirá. El segundo elemento a considerar es el circuito con el cual se construirá la fuente de corriente. En la figura se muestra un ejemplo de un circuito utilizado como fuente de corriente. En este caso, este circuito garantiza una corriente constante a través de la resistencia RS, la cual representa el sensor resistivo. La corriente IS se calcula con la ecuación que se muestra, como la resta de los voltajes V2 y V1 dividida entre la resistencia R1. En este caso, se debe elegir el valor de la resistencia que resulte en una corriente que sea la deseada para la fuente. Existen muchos otros circuitos para implementar fuentes de corriente. Normalmente están basados en transistores o en reguladores. En cada caso, será importante revisar los parámetros de diseño para lograr la corriente deseada. Es importante resaltar que todo circuito que usemos como fuente de corriente tendrá unas restricciones en voltaje. Por ejemplo, en el circuito de la figura, el voltaje Vout está por debajo de la fuente V1 y de la unión colector-emisor del transistor. En esa unión puede haber una caída de voltaje, por lo cual el voltaje en RS siempre será menor que V1. Aunque teóricamente el voltaje de salida se calcula como la multiplicación de la corriente y la resistencia, en la práctica existe un valor límite. Sin importar que la resistencia continúe incrementándose, para este circuito el voltaje de salida no puede superar a V. Para terminar, debemos mencionar la carga del circuito. Al igual que pasaba con el divisor de tensión, al adicionar una carga puede fluir una corriente que hará que el voltaje de salida se altere. Por esto es importante asegurarse de que la carga tenga una impedancia elevada para evitar desviaciones con respecto al voltaje calculado teóricamente. Esto es todo sobre el acondicionamiento por fuente de corriente. En el video siguiente hablaremos sobre el puente de Wheatstone.